Buenas, continuando con el tema o clase número 3 del uso de las herramientas, le corresponde el turno hoy a la pinza amperométrica. Acá les hice un dibujito ahí más o menos parecido de lo que es una pinza amperométrica. Tiene un selector para seleccionar lo que sería amperaje, voltaje y ohmiaje. Este símbolo de A con esto que parece un pequeño gusanito, esto significa que es alterna el amperaje que se va a medir, es alterna, de corriente alterna. La B tiene ese símbolo también y una raya debajo, significa que es voltaje alterno y voltaje de corriente directa. La O griega, que es para medir, por ejemplo, circuitos abiertos y cerrados. ¿Qué es lo que nos mide? ¿Cuáles son los valores que mide esta herramienta? El amperaje de corriente alterna, el voltaje de corriente directa y corriente alterna y el ohmiaje. ¿Esto qué significa? El amperaje es de corriente alterna porque se introduce uno de los dos conductores por acá en medio que se le puede abrir presionando esta parte. Se abre como un lagarto, como una pinza, por eso de ahí su nombre. Entonces se le pone acá uno de los conductores, y todo conductor que tiene energía eléctrica tiene un campo magnético imperceptible para los humanos, pero no para la pinza amperométrica, porque tiene en esta parte de acá, exactamente de las mandíbulas, digamos, por decirlo así, tiene una bobinita de un alambre de cobre muy fino a ambos lados, lo cual con sus circuitos electrónicos nos traduce en el display o en la pantalla un dato, que si es amperaje sería amperio, y si es voltaje se utilizarían estos dos cables, el rojo y el negro, y nos indicaría los voltios. Y si es ohmiaje también, porque solo se va a seleccionar con este selector la función que querramos, amperaje, voltaje o el ohmiaje. Siguiendo con lo del voltaje, estamos hablando que se puede medir el voltaje de corriente alterna, que es el del domicilio del cliente o el del taller, y el de corriente directa, que puede ser la pila de un automóvil o algunos circuitos electrónicos de alguna nevera o un aire acondicionado. Ohmiaje, esto sirve para medir circuitos abiertos, o sea, por ejemplo, el termodisco o el bimetálico de una refrigeradora o nevera familiar, o circuito cerrado, que es por ejemplo medir un timer si hace sus ciclos. Vamos a ver, por ejemplo, que para mí la ley de Ohm, que es una de las leyes de la electricidad, del campo eléctrico, nos sale perfecto con esta herramienta porque incluye sus tres valores. La ley de Ohm incluye la resistencia o el ohmiaje, el voltaje y la intensidad o los amperios. Entonces esta ley nos va a servir, y quería darle una pequeña introduccióncita acá, donde podemos decir, como yo la aprendí en la escuela, que la resistencia es igual a los voltios sobre los amperios, que los amperios, o sea, la intensidad es igual a dividir los voltios sobre la resistencia o sobre los ohmios, que el voltaje es igual a multiplicar los amperios o la intensidad por la resistencia. Y es muy fácil de aprender, porque por ejemplo, si ustedes se fijan acá, resistencia es igual a dividir voltaje sobre intensidad o sobre los amperios, y acá dice intensidad es igual a dividir voltios sobre resistencia. Si se fijan bien, los voltios están en su lugar, no se mueven. Los que cambian de lugar es la I con la R y la R con la I, o sea, los ohmios con los amperios, y aquí sería los amperios con los ohmios, se mueven de lugar. Y ya tenemos dos de las tres formas en que se puede utilizar la ley de Ohm, que son tres valores, y los voltios, que sería simplemente multiplicar los dos valores restantes, que es la intensidad de los amperios por la resistencia. Acá tenemos un pequeño ejercicio teórico que lo vamos a hacer también práctico. Esta es la parte teórica, no se les olvide, en donde tenemos una resistencia de una refrigeradora o una nevera no frost, donde nosotros vamos a buscar los amperios con la ley de Ohm. Con el ohmiaje podemos encontrar los ohmios. Supongamos que ya encontramos los ohmios, son 50 ohmios. Y con la fórmula, como vamos a buscar lo que son los amperios, nos tiene que servir la fórmula que dice intensidad o amperaje va a ser igual a dividir los voltios sobre la resistencia o sobre el ohmiaje. Acá tenemos que ya tenemos los 50 ohmios que logramos medir con el ohmómetro o con la pinza amperométrica en la escala de ohmiaje.
Y la fórmula que dice que la intensidad o los amperios va a ser igual a dividir los voltios sobre la resistencia o sobre los ohmios. Entonces, sustituyendo valores sería 115 voltios divididos entre 50 ohmios, que son estos que hallamos con la pinza amperométrica en el ohmmetro, que es el que mide el ohmiaje. Si nosotros dividimos 115 entre 50, nos da como resultado 2.3 amperios. Cuando nosotros energicemos esta resistencia, nos tiene que dar aproximadamente 2.3 amperios exactamente o aproximadamente. Aparte de calentar, uno la va a tocar con los dedos y va a sentir el calor inmediatamente, y podemos determinar que si se cumple la parte teórica, la resistencia no está devaluada, está en buen estado y va a hacer su proceso de deshielo perfectamente. Entonces, nos vemos en el siguiente video con otra herramienta más. Traté de hacerlo rápido para no hacerlo aburrido. No se olviden, suscríbanse, comenten para que sigamos creciendo. Pregunten también, que yo con mucho gusto voy a contestar las preguntas.